¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Bien, licenciado. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un Buenos gustazo días, licenciado. escucharles, Bien, gracias. esperando que se encuentre muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, chicos, de abrigarse bastante, ¿no? El clima, especialmente aquí en Quito, está bastante frío y obviamente pues tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 17 personas y solamente 4 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar, por favor. El siguiente tema que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es acerca del surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? Como ustedes saben directamente, cuando se dio la expansión de España y obviamente la colonización del continente americano, permitieron directamente el tener lo que es un desarrollo, ¿ya? Directamente en nuestros territorios, ¿no? Y eso paulatinamente permitió a que más países, obviamente, logren insertarse en el continente americano y más que todo directamente el tener un territorio que generalmente ayude a expandir, por decirlo así, los principios de las naciones europeas, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poquito, por favor, acerca directamente de cómo esta expansión generalmente fue mencionado en algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, una de las etapas que nosotros tenemos que recalcar fue básicamente en la explotación directa que surgieron por parte de los europeos, ¿no? Por ejemplo, a nuestros territorios, ¿qué países nomás llegaron? ¿O qué potencias nomás llegaron a nuestros territorios? España, Inglaterra, Está Portugal. España y Italia. Excelente, muy bien. Ahora, nosotros directamente podemos mencionar, ¿no? Que acá la explotación generalmente fue la base fundamental de los países europeos. Por ejemplo, ¿quién o qué imperio directamente llegó acá? ¿España o Portugal? ¿Quién de las dos potencias directamente llegó acá? ¿Cuál de las dos llegó Es- primerita? España, España. España, muy bien. Y obviamente, pues se le hace atribución directamente que Portugal también llegó, ¿no? Ahora, la explotación de la economía de las colonias. En 1870 los países desarrollados desarrollaban lo que es la segunda revolución industrial. Tuvieron un doble problema. La primera necesidad de vender el excedente de producción. Aquí básicamente hace un recuento, ¿no? En 1870 también generalmente los países europeos se llenaron de beneficios. Y esto hablando directamente de las colonias, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que el colonialismo generalmente se dieron por estas potencias europeas, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que son imágenes en donde básicamente estos europeos lograron pues establecerse dentro de nuestro territorio, ¿no? Acá directamente podemos establecer lo que son sitios o viviendas de algunos de los europeos que generalmente se instalaron, ¿no? Aquí tenemos lo que es un soldado alemán y obviamente pues lo podemos distinguir por la forma de cómo él se viste, ¿no? Aquí tenemos edificaciones que generalmente fueron modificándose con la llegada de los europeos. Y sobre todo aquí también hacemos un recuento de las personas que fueron más afectadas directamente por esta explotación, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que los imperios coloniales básicamente fueron etapas en donde los europeos lograron tener lo que es un desarrollo dentro de nuestro territorio, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí generalmente España es catalogada como la potencia que en su mejor momento logró pues conquistar nuevos territorios, ¿no? En el caso del continente americano. Como ustedes saben, España para aquel entonces con Portugal se habían convertido pues en potencias tanto en el tema de las conquistas como el tema de las navegaciones, ¿no? Y obviamente al tener un control directo del continente americano, obviamente empezaron directamente a instalarse, ¿no? Ahora, hablamos también de Gran Bretaña. Hablamos directamente de otra potencia importante que fue los franceses, hablamos de los ingleses, que poco a poco fueron asentándose en el continente americano, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué países nomás se asentaron los españoles que conocemos actualmente?
Todo lo que fue Centroamérica, como México, Guatemala, Honduras, por ejemplo, acá en el sur, pues en lo que es la parte de Chile, Argentina, bueno, Argentina no, sino Chile, Perú y sobre todo las partes de Colombia, Perú, Excel- Ecuador. ex- Excelente, muy bien. Por ejemplo, cuando llegaron directamente los españoles, obviamente ciertos grupos o ciertos territorios, obviamente pasaron pues a tener un control directo por los españoles. Ahora, cuando llegaron los portugueses, ¿qué territorio generalmente quedó bajo su custodia? ¿Perdón? Cuando llegaron los portugueses, ¿qué territorio quedó bajo su custodia? ¿Será Brasil porque ellos hablan portugués? Excelente, muy bien. Si me escuchan ahí, me confirman, por favor. Sí, Sí, dicen. Ah, ya, muy bien. Parece que se nos fue un poquito la señal. Bien, entonces Brasil, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los brasileños al día de hoy pues cuentan con una visión diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Como ustedes saben, el legado directamente fue por parte de los españoles, ¿no? En el caso de Brasil, obviamente un legado que generalmente viene por parte de los portugueses, ¿no? Ahora, los ingleses, ¿a qué territorio llegaron? Y generalmente hay un país que obviamente cuentan con la descendencia de los ingleses, que justamente está Norteamérica. en el continente americano. Muy bien, Norteamérica y en el sur. Creo que fue a la Guyana Francesa, más o menos por el territorio, más territorios de Venezuela, más o menos, y también fue Panamá, también creo que fue, llegaron a la isla de Cuba. Excelente, muy bien. Ahora, Norteamérica. En el Sudamérica, ¿dónde está generalmente una descendencia de los ingleses? En Haití Las no será, Islas dicen. Malvinas. ¿En dónde? En Haití porque ahí hablan inglés. Sí, también. Ya, también, muy bien. En el sur, en el Sudamérica, ¿dónde estarán? Llegaron a lo que es la parte de Argentina y también a las Islas Malvinas. Excelente, muy bien. En Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿en Argentina existen indígenas? Sí, Sí, ¿no? La tengo verdad no sé. entendido que sí, sí, Mm, sí, seguro. Muy sí. bien. Excelente. Ahora, vamos al punto de vista, ¿no? Como ustedes saben, cuando estas potencias europeas llegaron, pues, al continente americano, la mayoría de ellos, obviamente, buscaron que el tener lo que es un territorio que generalmente les permitían directamente explotar sus beneficios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de España, obviamente, pues, la mayoría del continente americano. En el caso de Portugal, directamente hablamos del territorio que conocemos como Brasil. Ahora, si hablamos de los ingleses, también tomamos en cuenta de Norteamérica, América Central y América del Sur, ¿no? En Argentina, si bien es cierto, no hay la cantidad exagerada, por decirlo así, de indígenas, pero también todavía existen los indígenas ahí, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Que cuando los ingleses llegaron directamente al continente americano, ellos obviamente trataron de erradicar totalmente a la población indígena, es decir, a la población nativa, ¿no? Y recuerden que las potencias europeas llegaron con la finalidad de obtener lo que son recursos de nuestro continente, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, obviamente pues empezaron a instalar lo que son instituciones, empezaron necesariamente a remodelar el sector económico y sacar sus propios beneficios, ¿no? Hablamos directamente tanto en América Central como en América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, todavía al día de hoy las colonias no se han terminado. Las Guayanas francesas, ¿a quién pertenece? ¿A qué A país? Francia, Ah, Francia. Francia, muy bien. Si nosotros nos ponemos a averiguar en el Internet, la mayoría de los países del continente africano todavía están dependiendo directamente de Francia, ¿no? Muy bien, por darles un ejemplo, por favor. Aquí, el colonialismo directamente es los factores importantes son la economía, el carácter político y social. Aquí, ¿qué podemos observar en la imagen? ¿Qué podemos detallar? Pues digamos, parece que según se ve, eso más parece lo que es Asia, la parte del Medio Oriente, según por los rasgos físicos de las personas. Puede ser Mm, vietnamitas o pakistaníes. casi, casi, casito. ¿Qué más? ¿Cuál es la Parece que característica del son, entorno?
Ahí Los están, países digamos, árabes. dos personas que están ahí, puede decir los jefes, y ahí al lado están ¿cómo podemos decir cómo eran como tiempo empleados o esclavos que se Los decían que les nativos. están, los nativos. Excelente, muy bien. 10, muy bien. Regáleme un segundito. 10, señor Yungan. Aquí está, 10, muy bien. Excelente. Entonces, miren, básicamente en la imagen hace referencia de cómo los europeos llegaron a los territorios del continente americano, y no solamente del continente americano, sino también del continente africano, ¿no? ¿Qué pasó en África? Generalmente aquí podemos determinar en la fotografía, ¿no? Que esas personas que tienen sombrero obviamente eran los europeos y se apropiaron directamente de las personas que eran nativas de ahí, es decir, de los afrodescendientes, ¿no? Y en su momento pues lograron explotarlos. Sí, aquí podemos ver lo que es una expansión del territorio, por darles un ejemplo, ¿no? Aquí están los británicos, llegaron al continente africano, sacaron una porción de ese territorio y explotaron a la población como tal, ¿no? Si recordamos un poquito, en la época de las conquistas, básicamente los portugueses lograron comercializar lo que son esclavos, ¿ya? Con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? Si nosotros hablamos de estas potencias, básicamente cada una de ellas obviamente optaron por sacar su beneficio del continente americano. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto la población indígena que era tratada como esclavo, eso por parte en este caso de los españoles, la mayoría de ellos obviamente habían muerto. Y aquí directamente aparece lo que es la colonia portuguesa o el imperio portugués, ¿no? En donde ellos básicamente llegaron al continente africano, comercializaron los esclavos con todo el mundo, ¿no? Haciendo referencia que los afrodescendientes directamente eran los trabajadores de los europeos, ¿no? Por ejemplo, en el continente americano, hablamos de los ingleses, hablamos de los españoles, hablamos de los portugueses, hablamos de los franceses también, y sobre todo directamente de algunos europeos, hablando de los alemanes, hablando directamente de los italianos, que poco a poco con el pasar de los años fueron asentándose en algunos territorios, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos determinar la imagen, ¿no? De un portugués, obviamente, llevando a lo que son esclavos directamente en la parte de atrás, ¿no? Y una de las causas directamente de la colonización por parte de estos europeos fueron las causas económicas. Por ejemplo, los países europeos tenían la necesidad de buscar nuevos mercados donde vender los excedentes de producción. Por otra parte, los países colonizadores necesitaban adquirir materias primas a bajo precio. Entonces, miren, básicamente era una combinación de un comercio en base al intercambio de los productos, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, el comercio por parte de los europeos estaba mayormente avanzado. Y por ende, cuando llegaron al continente americano, sacaron algunos productos más y obviamente pues empezaron a vender directamente en los diferentes mercados en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de productos nos trajeron los españoles cuando llegaron acá? ¿Qué tipo de ¿Productos productos? agrícolas? Sí, de ¿Agrícolas productos. o Productos agrícolas. ¿Qué nos trajeron? 10 en este momento, si no tarea para el próximo viernes. creo que fueron las cebadas, digamos, en este caso los tomates, no recuerdo bien, pero algo así es. No, no, ya Ya, no ¿qué me no más? recuerdo. Productos como especies, Ya, como especies, ¿como cuáles? Solamente tres nomás quiero que me digan, ya, a como ver. sería, pongamos un ejemplo, canela, eh, Ya, las especies, ¿qué más? comino, Nada de comino, a ver, las especies, otra. Señor Miguel Ángel, Miguel Cuenca, perdón. Dice, sería la canela, también animales, serían los caballos, el burro, eso, Claro, no bueno, los trajeron. animales sí, en otra situación, pero ahora estamos hablando en los frutos, hablando no agrícola, ¿no? ¿Qué tipo de frutos trajeron directamente los españoles? La canela sí que es una. Es una especie, una especias, muy bien. ¿Qué más? Dos Ser- más, dos más. a Tarea, ver, vamos. Conejo, listen. El trigo, Dígame, dicen. El ¿el? trigo.
Frijol, trigo, Ya, puede café, ser. cacao, dicen. Una más. Papaya. El café y el Melones, almendras. Café. Dice en las lechugas, dice estacas de olivo, lechugas, melones, almendras, caña de azúcar. Excelente. Sobre todo la última, la caña de azúcar. Caña de azúcar. Sí. Por ejemplo, Oh. nosotros alguna vez hemos probado la caña de azúcar. Sí, Sí, Excelente. ¿A qué sabe? azúcar. Azúcar. Esto. Azúcar, obviamente azúcar. Muy bien. A ver, básicamente podemos determinar, ¿no? Que la caña de azúcar, obviamente, pues, es una planta que generalmente trajeron los españoles con la finalidad de que en el territorio del continente americano logre crecer y obviamente después trabajar ese producto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de productos podemos hacer con la caña de azúcar? panela. Panela, la... Licor. eh, también creo que sacan el trago. Ya, excelente, muy El trago, bien. al trago artesanal como el currín. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, el licor. Si nosotros hablamos directamente de licor, es la actividad más solicitada en aquel entonces que lo realizaron con la caña de azúcar, ¿no? Y obviamente al tener las cañas de azúcar en nuestro territorio, empezaron a generar lo que son los productos y sobre todo directamente a comercializarlos, ¿no? Muy bien. Ahora, si hablamos de animales, ¿qué tipo de animales insertaron los españoles a nuestro territorio? Los caballos. Uno, muy bien. Dos más. El burro. eh, Ya, muy bien. más, ¿Qué más? Ovejas. Ya, muy gallinas. bien. Uno Y más. la cabra creo que es también la- sí, la cabra creo que es también uno más dice, Eh, bueno, cabra sí, creo que sí. Sí, creo que es cabra. excelente, 10. Muchísimas Los toros gracias. Una dicen. paloma. Muy Los toros. bien. Los animales, generalmente la mayoría de los animales que nosotros tenemos en la actualidad fueron traídos directamente de España, ¿no? Por parte de los españoles. Por ejemplo, los indígenas, ¿qué tipo de animales contaban directamente ellos en su época? Ovejas. Las No, las llamas, las ovejas no existen. alpacas. Excelente, las llamas, las alpacas y sobre todo un animal que al día de hoy algunos tenemos en la casa y obviamente nos sirve para comer. ¿Cuál será? Las gallinas. Las gallinas, las vaquitas. No, es más chiquito todavía. Los cuyes. El codorniz. Excelente, Los el cuyes, los cuyes. cuy. Muy bien, el cuy. ¿Quién ha probado el cuy? Y yo, pero no me gusta. Ya, Negativo, muy dice, no le bien. hago ya. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, para aquel entonces el cuy generalmente era un animal que los indígenas aprovechaban, ¿no? Se alimentaban de ellos, ¿no? Y eso paulatinamente mencionó, y obviamente algunos indígenas para aquella época decían que alimentarse con el cuy generalmente les daban vitalidad, o sea, es decir, les daban fuerza, era una vitamina que era necesario que ellos debían, pues, consumir, ¿no? Entonces, miren, los españoles obviamente trajeron lo que son algunos productos acá, pero también obviamente trajeron lo que es la explotación y sobre todo no solamente ellos, también trajeron pues los ingleses, los franceses, los portugueses, ¿no? Porque la mayoría de ellos obviamente mencionaba que la población nativa eran animales y sobre todo ellos eran los indicados en educarlos, ¿no? Muy bien, otra de las causas básicamente de la expansión colonial fueron las causas políticas, ¿no? Las grandes potencias entraron en una competencia política y militar por controlar zonas geográficas de interés económico y estratégico. A ver acá, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? En la colonia lo más importante era tener más territorios, ¿no? Y obviamente esas potencias europeas, al insertarse, perdón, al continente americano, buscaron pues extender su economía. Empezaron a mandar lo que son empresas,
empezaron a mandar directamente lo que son trabajadores y obviamente puedes contar con los beneficios de la explotación que los europeos realizaban pues en nuestros territorios, ¿no? Ahora, aquí también podemos mencionar que otra de las causas principales fue las causas ideológicas, ¿no? Hablando directamente de que en Europa, bueno, ellos eran considerados o se consideran pues que son una raza superior, que son una civilización bastante avanzada y que obviamente pues las personas que vivían en el continente americano deben ser sujetas por los europeos, ¿no? Si bien es cierto, en su momento, obviamente pues los indígenas y los afrodescendientes fueron pues las etapas, por decirlo así, que más sufrieron por el tema de la esclavitud por parte de estos países europeos, ¿no? Por ejemplo, tanto España, tanto Portugal, tanto Francia, tanto Gran Bretaña, en el caso de Gran Bretaña todavía era una situación bastante grande. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era dueña, en este caso, del mercado internacional para aquel entonces más grande del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que se comercializaba directamente iba por la ruta de las especies. Y en la ruta de las especies, obviamente, estaban controlados por los británicos, ¿sí? Y de tal manera, pues, para aquel entonces eran una superpotencia económica. Es decir, que todo lo que se comercializaba directamente iba a ese mercado. Y sobre todo los británicos, para aquel entonces, contaban con una extensión muy fuerte en el territorio, tanto en el continente europeo, en la India, y obviamente al conocer el desarrollo del continente americano, también llegaron directamente con la finalidad de tener su propio territorio, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que Europa, básicamente al día de hoy, todavía existen personas que se consideran directamente superiores a otras, ¿no? Tal vez hemos escuchado el racismo. Sí, ¿Qué hasta es, el día de hoy. qué es el Hasta el día racismo? de hoy, en la actualidad, sigue dando. ¿Qué es el racismo? Digamos, el racismo es el odio a, digamos, a ciertas personas, como por ejemplo puede ser de color indígena, digamos, de dónde provienen, de dónde son, digamos, un odio que, digamos, se siente superior que ellos, tal vez por conocimiento. Ya, puede ser. Excelente, muy bien. Para aquel entonces el racismo pues era demasiado fuerte, ¿no? Tanto que los europeos no permitían que inclusive los indígenas o los afrodescendientes los toquen o en el peor de los casos inclusive pues los miren, ¿no? Como ustedes saben, directamente España tomó un repunte económico gracias a los territorios que conquistaron acá. Francia, de igual manera, Gran Bretaña también, Inglaterra de igual manera ganó su porcentaje acá y sacaron sus beneficios propios, ¿no? Pero también empezaron a darse una serie de levantamientos por parte de algunos indígenas para liberarse directamente de la explotación, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en la bandera de Estados Unidos, ¿cuántas estrellas tiene? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? ¿Siete? ¿Cuántos serán? ¿Cuántas estrellas? Que Estados Unidos crecía, se agregaba a la bandera una estrella cada vez que un estado ingresaba a la Señor José Salvatierra, eso tenemos que saberlo, no consultarlo. Póngale cero, libre. Ahorita mismo. A ver, ¿cuántas estrellas? 52. ¿Cuánto? 52. No, hay bastante. ¿Será? Sí, ¿Será? 50, Licen. Quiero unas 52 50 estrellas. antes de haber licenciado, unas 50 por ahí ha de haber. Ya, 50. muy Bastante. bien. Básicamente acá, ¿qué quiero decir con las banderas? Si bien es cierto, las estrellas que tiene Estados Unidos representan los estados que contiene ese territorio. Ahora, ¿qué pasa acá? Si bien es cierto, la mayoría de esos estados obviamente fueron establecidos directamente por los ingleses cuando llegaron pues en la época de la conquista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de indios o indígenas vivían directamente en el continente, bueno, en este caso en Norteamérica? Los apaches, los cherokees, Muy bien. ¿Cuál más? Los justo indios. tenía como 5 y ya se me fue de la mente. Muy bien, cójales ahí para que no se vayan. A ver, co- dos más. Indios.
O ¿Cuáles grupos que generalmente estaban en Norteamérica? Y que- los indios. ¿Cuáles eran? 10 en este momento. No, no, de gana, no, no, no. Te gana, voy a sacar cero, mejor te digo. No más, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Los apaches, perdón, piel roja, bueno, un montón de culturas que generalmente vivían en el continente, la parte de Norteamérica, ¿no? Los Y obviamente, cheyennes, pero también dice los aparojos o los navajos, también dice. excelente, muy bien. Entonces, miren, todos ellos prácticamente quedaron eliminados cuando llegaron los ingleses, ¿sí? Los ingleses, al igual que los españoles, ellos obviamente mantienen un racismo muy fuerte con las personas del continente americano, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, y al día de hoy, consideran pues que nosotros no estamos tan adelantados como ellos, ¿no? Muy bien, vamos acá. En esta imagen que cabe resaltar, ¿no? Que por ejemplo se cayó un carro y dice claramente que necesitan la ayuda de todos, ¿sí? Necesitan la ayuda de todos. Y aquí están directamente la población afrodescendiente. Muchos de ellos directamente tratan de hacer el esfuerzo de que se pare directamente lo que es el medio de transporte, pero ojo, él directamente no piensa ayudarlos. Entonces uno de ellos le dice, ¿por qué no le quiere ayudar? Y él dice, no, porque voy a ensuciar. Entonces, a tal punto el racismo era muy fuerte que los europeos siempre estaban encaminados directamente a mandar, a ordenar, y sobre todo de una mala actitud, ¿no? Y de eso directamente aparece lo que son términos del racismo, que al día de hoy todavía no debería existir, pero obviamente todavía se da, ¿no? El racismo en donde prácticamente hace referencia a lo que es una marginación a otras personas por diferentes colores, por diferentes puntos de vista religiosos e inclusive directamente por la situación económica, ¿no? Por ejemplo, se hizo un experimento social básicamente en el año 2010 en la Universidad Central. ¿Y que generalmente era lo que era el ejemplo? Si bien es cierto, se hizo lo que es un recuento de cómo la sociedad en general mantenía lo que es el racismo o no todavía, ¿no? ¿Cómo fue el experimento? Básicamente era subir dos personas ya directamente en el bus afrodescendientes y hacerlos sentar en la parte de atrás, ¿sí? Que generalmente es en el bus en donde, bueno, no subimos todos, ¿no? Los hacía sentar en la parte de atrás. Ahora, las personas al subir, a medida que el bus iba yendo, las personas subían, ¿no? Subían al bus y las dos personas afrodescendientes que estaban atrás sentadas, obviamente las quedaron observando, ¿no? Y la mayoría de las personas se iban sentando en la parte de adelante, ¿sí? Entonces, el recorrido básicamente era de la Universidad Central hasta la Marín. ¿Saben cuántas personas se sentaron en la parte de atrás con los afrodescendientes que estaban? Ninguna persona debe ser. Excelente, muy bien. A la Marín, las personas preferían ir paradas, obviamente, y un recorrido no es muy largo de ahí, ¿no? Preferían ir paradas antes que sentarse en la parte de atrás. Entonces, ¿qué conclusión se sacó de ese experimento? Que todavía directamente el racismo sigue siendo lo que es una parte fuerte de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo cambia la situación? Digamos que dos personas normales se sientan en la parte de atrás, los demás obviamente se subieron, a pesar de que ellos también eran personas que obviamente se vestían de otra manera, ¿no? Se subieron, pero obviamente al darse cuenta de que no contaban con otro color de piel, obviamente lo hicieron y los aceptaron en términos generales, ¿no? Pero ¿cuál es el punto acá? Que el racismo obviamente todavía se da en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes suben, ven a una persona afrodescendiente, sin importar qué esté realizando, obviamente ustedes mantienen lo que es ese miedo o esa zozobra, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque la sociedad en la que nosotros hemos crecido, básicamente todavía sigue dándose un repunte al racismo, ¿no? Recuerden directamente que nosotros somos una sociedad de inclusión y obviamente ese pensamiento tenemos que cambiar.
¿sí? Enseñando a nuestros hijos, enseñando directamente a nuestros hermanos, que ese pensamiento no es muy bueno, ¿no? Y al día de hoy, si nosotros nos podemos dar cuenta, generalmente las personas que viven en el norte, hablando en este caso de las personas que tienen recursos económicos, la mayoría de ellos obviamente tienden a tener esos pensamientos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí directamente mantenemos lo que es un racismo bastante fuerte, por decirlo así, a los afrodescendientes, nosotros, a vista de los países europeos, no tenemos una buena concepción. Por ejemplo, ¿qué dicen los españoles de nosotros, los latinos? Que somos, que no somos desarrollados intelectualmente, que somos de baja estatura, que somos indios, Ya, muy bien. ¿Qué más será? ¿Qué dirán los franceses de nosotros, los latinos? que no somos educados, que nos falta mucha cultura. Están Excelente. súper. Están sumamente adelantados, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Que si bien es cierto, podemos determinar que los países europeos se dan lo que es mayormente el racismo, ¿no? Y a pesar de que en esos países cuentan con mejores economías, con mejores calidades de vida, con una mejor educación, a pesar de ello, directamente el racismo sigue directamente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por favor, nosotros al día de hoy tenemos que tener una inclusión con todo el mundo, sin importar su color de piel, sin importar directamente la religión que ellos tengan y sin importar directamente la condición económica también, ¿no? Para que todos podamos convivir en una buena sociedad de armonía, ¿no? Entonces, miren, que si bien es cierto, todavía no se ha terminado el racismo y esperemos que en algún momento también lo hagan, ¿no? Ahora, el reciente caso del racismo también se dio en el fútbol, aquellas personas que les gustan el fútbol, ¿no? Y se dio directamente con el jugador del Real Madrid, ¿sí? En este caso de Vinicius Junior. No sé si tal vez observaron la noticia. Sí, Más o ¿no? menos, dice. Sí, más o Ya. menos. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál fue la situación? Como ustedes saben, él es un jugador de fútbol, obviamente estaba jugando el partido, hizo algunos goles, pero en el momento de la celebración empezaron pues a lanzarle lo que son comentarios o gritos, afectando pues su naturalidad. Entonces, miren, realmente eso nosotros en su momento también tenemos que cambiarlo, ¿no? Aquí directamente también podemos enfocar que la expansión tanto en el continente americano por estos imperios coloniales básicamente se dieron por beneficios mutuos, ¿no? Entonces, en ese caso, España decía, a ver, Gran Bretaña, si ustedes quieren un territorio, van a tener lo que es pagar lo que son impuestos, van a tener que instalar lo que son sus empresas, pero obviamente sus empresas vamos a sacar un recuento o un beneficio nosotros y todo van a comercializar directamente con España. Entonces, miren, era un beneficio directo, ¿no? Al día de hoy, que si bien es cierto las colonias todavía no han desaparecido, todavía nosotros podemos tener en cuenta de que dependemos directamente de los países europeos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, España directamente mantiene una de las buenas economías en el mundo, sin embargo, logra aprovechar directamente los recursos económicos que tiene en su país, ¿no? Y que en su momento obviamente logró aprovecharse de la mayoría de las colonias que lograron tener directamente en el mundo, ¿no? Aquí podemos ver inclusive una imagen de cómo los europeos obviamente ya se conocían, empezaban directamente a saludar, empezaron directamente a realizar lo que es un comercio, ¿no? Y sobre todo directamente empezaron la explotación de los afrodescendientes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos ver que un grupo está con este europeo y otro grupo directamente está con este europeo de acá, ¿no? Entonces, miren, las potencias o países desarrollados generalmente fueron España, Portugal, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Con el pasar de los años, obviamente, aparecieron los alemanes, obviamente aparecieron lo que son los italianos, con la finalidad de tener un territorio propio en el continente americano, ¿no? Al día de hoy,
Si nosotros directamente no nos hubiéramos independizado de los españoles, generalmente todavía seguimos siendo una colonia de ellos, ¿no? Portugal de igual manera, en el caso de Brasil, hablamos también de Argentina, en el caso de Inglaterra, hablamos también de las Guyanas francesas, que al momento todavía pertenece a Francia, hablamos de Norteamérica, de los ingleses, y sobre todo pues de América Central, de algunos países, obviamente en el caso de los franceses y en el caso de los españoles también, ¿no? Pero en fin, obviamente fueron las potencias que al día de hoy son considerados países de primera orden. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman? No, licenciado. No les he entendido todo. Listo, muy bien. Ahora, tarea. Sí, dígame. No, mentira. Tarea. Sí, dicen. Muy bien. Van a hacer, ya, les repito, ¿no? Van a hacer un pequeño collage, ya, un pequeño collage acerca del surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? De los 4 nada más que les he mencionado, de esos van a hacer un pequeño collage. ¿Qué es un collage? Es la unificación de varias imágenes en un mismo punto. ¿Sí? Entonces van a hacer en una hojita, en un cuaderno, le van a tomar una foto y me van a enviar a mí. ¿Sí? Hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Hasta el siguiente viernes, por favor. Me regalan un segundito, quiero verificar una situación, ¿no? Hasta el próximo viernes. No se olvidará, por favor, de colocar nombre, apellido, curso, obviamente para poder saber de quién es la actividad cuando me envíen, ¿no? Regálenme un segundito, por favor. Dice, Sí, dígame. de las 4 son de España, Portugal, Francia y la otra se me olvidó, por favor, me puede ayudar Gran para Bretaña. anotar. Mira, ahí, Gran Bretaña, por gracias. favor, regálenme un segundito. Regálenme un segundito. Ya. Segundito. Muy bien. Regálenme un segundito, por favor. Voy a descargarme la asistencia de ustedes. Un segundito. Ya, muy bien, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide de seguir trabajando la plataforma, el portafolio. No se olvide de tener los documentos al día, las pensiones al día para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Muy bien. Disculpe, licenciado, Sí, dígame. ayúdeme de pronto con su número de teléfono, como no tengo para enviarle de pronto. Ya, muy bien. No se olvide, por favor, siempre revisamos las clases grabadas, ¿no? Muy bien. Ya. 098 A ver, 31 098 098, 098, ¿sí? A ver, 098 31 27 915. Repito, 098 31 27 915, ¿no? Muy bien. ¿de qué materias? Disculpe. La materia de estudios sociales. Ya, Leslie, gracias. ¿Es su nombre, Leslie? Jorge Sandoval. Ya. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Espero sus actividades. Y bueno, antes de irme, recuerden que nosotros vamos por ahí vamos a tener alguna evaluación, ¿ya? No les voy a decir cuándo, ¿ya? Porque es una sorpresa, así que estará pendiente, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? Bien, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho.